Estás a punto de tener una experiencia extraordinaria. Estás a punto de tener una conversación con Dios. Sí, sí lo sé. No es posible. Probablemente piensas o has pensado que eso es imposible. ¿Podemos hablarle a Dios? Claro, pero no hablar con Dios. Vamos, ¿que Dios no va a responder? ¿Cierto? Al menos no como una conversación normal o cotidiana. Yo también lo pensé. Luego sucedió este libro, y lo digo literalmente. Este libro no está escrito por mí. Me sucedió a mí y al leerlo te sucederá también a ti, pues a todos nos conduce hacia la verdad para lo que estamos listos. Mi vida podría ser mucho más sencilla si no hubiera compartido nada de esto. Sin embargo, esa no fue la razón de que me sucediera, y sin importar cualquier inconveniente que este libro pueda causarme, como ser llamado blasfemo, un fraude, un hipócrita, por no haber vivido estas verdades en el pasado, o quizá peor, un santo. No es posible que te detenga el proceso ahora. Tampoco quiero hacerlo. He tenido oportunidades de alejarme de todo esto y no las he tomado. Decidí quedarme con lo que me indica mi instinto, en lugar de lo que mucha gente me diría sobre este material. Ese instinto dice que este libro no es una tontería, la sobreinterpretación de una imaginación espiritual frustrada o simplemente la autojustificación de un hombre en busca de reivindicar una vida descarriada. Sí, he pensado en todas esas cosas, en cada una. Así que les di este material a muy pocas personas para que lo leyeran cuando todavía era un manuscrito. Se conmovieron y lloraron, y se rieron por la alegría y el humor en él, y sus vidas, según dijeron, cambiaron. Quedaron fascinadas, les dio poder, muchas dijeron que las transformó. Entonces supe que este libro era para todos y que debía publicarse, pues es un regalo maravilloso para todos los que en verdad quieren respuestas y a quienes realmente les importan. A quien realmente les importan las preguntas, es para todos los que se han embarcado en una búsqueda de la verdad con sinceridad en su corazón, un anhelo en el alma y una mente abierta, es decir, básicamente para todos nosotros. Este libro abarca la mayoría, si no es que todas las preguntas que alguna vez hemos hecho sobre la vida y el amor, el propósito y la función, la gente y las relaciones, el bien y el mal, la culpa y el pecado, el perdón y la redención, el camino hacia Dios y el camino hacia el infierno. Todo. Trata directamente el sexo, el poder, el dinero, los hijos, el matrimonio, el divorcio, la vida laboral, la salud, el más allá, el pasado, todo. Explora la guerra y la paz, saber y no saber, dar y tomar, la alegría y la tristeza. Aborda lo concreto y lo abstracto, lo visible y lo invisible, la verdad y la mentira. Se podría decir que este libro es la última palabra de Dios sobre las cosas, aunque algunas personas puedan tener un pequeño problema con eso, particularmente si creen que Dios dejó de hablar hace 2000 años o que, si Dios se ha seguido comunicando, ha sido con santos, curanderas o alguien que lleva meditando 30 años. Al menos unos buenos 20 o siquiera una cantidad decente, 10. Ninguna de esas categorías me incluye. La verdad es que Dios le habla a todos, a los buenos y a los malos, a los santos y a los sinvergüenzas. Y por supuesto a todos los que estamos en medio, como tú, por ejemplo. Dios ha venido a ti de muchas formas en tu vida, y esta es otra de ellas. ¿Cuántas veces has escuchado el viejo axioma? Cuando el estudiante esté listo, el maestro aparecerá. Este libro es nuestro maestro. Poco después de que este material empezara a sucederme, supe que estaba hablando con Dios, directa y personalmente, irrefutablemente, y que Dios estaba contestando mis preguntas en una proporción directa a mi capacidad para comprenderlas. Es decir, me estaba respondiendo en forma y con lenguaje que Dios sabía que yo podía comprender. Esto explica mucho del lenguaje coloquial y de las referencias ocasionales a materiales que he reunido de otras fuentes y experiencias pasadas en mi vida.
Sé que todo lo que ha llegado a mí en mi vida ha venido de Dios y ahora se encuentra reunido, unido en una magnífica respuesta completa para cada pregunta que me he hecho alguna vez. En un momento dado me di cuenta de que estaba creando un libro y uno que se publicaría. De hecho, se me dijo específicamente durante la última parte del diálogo, en febrero de 1993, que sería en realidad 3 libros y que el primero trataría principalmente sobre temas personales, enfocándose en los retos y las oportunidades en la vida de una persona. El segundo trataría temas más generales de geopolítica y vida metafísica en el planeta, así como los retos que el mundo enfrenta ahora. El tercero trataría con verdades universales del más alto nivel, así como los retos y las oportunidades del alma. Este es el primero de estos libros, terminado en febrero de 1993. Para ser más claro, debo explicar que el transcribir este diálogo a mano, subrayé o encerré en un círculo palabras y oraciones que me llegaron con un énfasis particular, como si Dios las expresara resonantes y quedaron después en cursivas en la impresión. Necesito confesar ahora que, al haber leído y releído la sabiduría contenida entre estas páginas, me siento profundamente avergonzado de mi vida, la cual ha quedado marcada por errores y bajezas continuas, algunos comportamientos muy vergonzosos y ciertas decisiones que, estoy seguro, otros consideran dolorosas e imperdonables. Aunque tengo un profundo remordimiento porque sucedería a través del dolor de otros, estoy increíblemente agradecido por todo lo que he aprendido y lo que descubrí que todavía debo aprender de la gente en mi vida. Me disculpo con todos por la lentitud de este aprendizaje. Sin embargo, Dios me incita a perdonarme mis faltas y dejar de vivir con miedo y culpa, pero siempre intentar y seguir intentando, vivir una mejor visión. Sé que eso es lo que Dios quiere para todos nosotros. Neale Donald Walsch. 1. En la primavera de 1992, alrededor de Pascua, si recuerdo bien, ocurrió un fenómeno extraordinario en mi vida. Dios empezó a hablarte a través de mí. Deja que me explique. Fue muy infeliz personal, profesional y emocionalmente durante este tiempo, y mi vida se sentía como un fracaso en todos los niveles. Como llevaba años con el hábito de escribir mis pensamientos en cartas, que por lo general no entregaba, tomé mi bloc amarillo y empecé a verter mis pensamientos. En esta ocasión, en lugar de escribir otra carta a otras personas que imaginara me estuviera victimizando, pensé en ir directamente a la fuente, directamente al victimario más grande de todos. Decidí escribirle una carta a Dios. Era una carta apasionada y llena de rencor, de confusiones, contorsiones y condenas, además de una pila de preguntas quejándome. ¿Por qué no estaba funcionando mi vida? ¿Qué se necesitaba para hacer que funcionara? ¿Por qué no podía encontrar la felicidad en mis relaciones? ¿La experiencia de tener suficiente dinero me iba a eludir para siempre? Finalmente, con mucho más énfasis, ¿qué había hecho para merecer una vida de lucha constante? Para mi sorpresa, mientras escribía la última de mis preguntas amargadas y sin respuesta y me preparaba para aventar mi pluma, mi mano se quedó sobre el papel, como si estuviera sostenida por una fuerza invisible. De pronto, la pluma se empezó a mover por sí sola. No tenía idea de lo que estaba a punto de escribir, pero parecía que se estaba perfilando una idea. Así que decidí dejarla fluir. De ella salió: ¿realmente quieres una respuesta a todas estas preguntas o solo te estás desahogando? Parpadeé y luego surgió una respuesta en mi mente. También la escribí. Ambas. Me estoy desahogando, claro, pero si estas preguntas tienen respuestas, diablos, me encantaría oírlas. Mezclas muchos diablos con muchas cosas, pero ¿no sería más agradable incluir cielos por ahí? Antes de siquiera darme cuenta, había empezado una conversación y no estaba escribiendo, más bien estaba tomando dictado.
Ese dictado duró 3 años y en ese entonces no sabía hacia dónde se dirigía. Las respuestas a preguntas que yo ponía en papel nunca venían a mí hasta que la pregunta estaba escrita completamente y dejaba mis propios pensamientos de lado. Muchas veces, las respuestas surgían más rápido de lo que yo podía escribirlas y llegó un punto en que estaba garabateando para seguirles el paso. Cuando me confundía o perdía la sensación de que las palabras estuvieran viniendo de otra parte, dejaba la pluma y me alejaba del diálogo hasta que me sentía nuevamente inspirado. Lo siento, esa es la única palabra realmente adecuada en esto, para volver a mi blog amarillo y empezar a transcribir de nuevo. Las conversaciones aún siguen mientras escribo esto, y muchas de ellas se encuentran en las páginas siguientes. Páginas que contienen un diálogo impresionante, el cual no creía al principio y cuyo valor personal asumí después. Aunque ahora comprendo que no era solo para mí, iba dirigido a ti y a todos los que han encontrado este texto, pues mis preguntas son sus preguntas. Quiero que te introduzcas en este diálogo tan profundo como puedas, porque lo verdaderamente importante aquí no es mi historia, sino la tuya. Es tu historia de vida lo que te trajo aquí. Es tu experiencia personal por lo que este texto es relevante. De lo contrario, no estarías aquí, con él, en este momento. Así que vayamos al diálogo con una pregunta que he estado formulando durante mucho tiempo. ¿Cómo habla Dios y a quién? Cuando hice esta pregunta, esta es la respuesta que recibí. Les hablo a todos, todo el tiempo. La pregunta no es a quién le hablo, sino quién escucha. Intrigado, le pedí a Dios que lo explicara un poco más. Esto es lo que Dios dijo. Primero, cambiamos la palabra hablar por la palabra comunicar. Es una mejor palabra, más completa, más precisa. Cuando intentamos hablar uno con otro, yo contigo, tú conmigo, inmediatamente nos restringe la increíble limitación de las palabras. Por esta razón, no solo me comunico con palabras. De hecho, rara vez lo hago. Mi forma más común de comunicarme es a través del sentimiento. El sentimiento es el lenguaje del alma. Si quieres saber qué es verdadero para ti respecto a algo, enfócate en cómo te sientes al respecto. Los sentimientos a veces son difíciles de describir y muchas veces son más difíciles de reconocer. Sin embargo, tu máxima verdad se encuentra escondida en tu más profundo sentimiento. El truco es llegar a esos sentimientos. Te mostraré cómo. Nuevamente, si lo deseas. Le dije a Dios que sí quería, pero que en ese momento quería todavía más una respuesta completa a mi primera pregunta. Esto es lo que Dios dijo. También me comunico con el pensamiento. El pensamiento y los sentimientos no son lo mismo, aunque pueden ocurrir al mismo tiempo. En la comunicación a través del pensamiento suelo utilizar imágenes. Por este motivo, los pensamientos son más efectivos como herramientas de comunicación que las palabras. Además de los sentimientos y el pensamiento, también utilizo el vehículo de la experiencia como un gran comunicador. Finalmente, cuando los sentimientos, el pensamiento y la experiencia fallan, uso palabras. Las palabras son realmente el comunicador menos efectivo. Están mucho más abiertas al malentendido. Se confunden la mayoría de las veces. ¿Y por qué? Por lo que las palabras son. Las palabras son meras expresiones, ruidos que representan sentimientos, pensamientos y experiencias. Son símbolos, signos, insignias. No son verdad, no son la realidad. Las palabras pueden ayudarte a comprender algo. La experiencia te permite conocerlo. Sin embargo, hay algunas cosas que no puedes experimentar. Así que te di otras herramientas de conocimiento. Se llaman sentimientos y otras se llaman pensamientos. La magna ironía en esto es que todos le han dado muchísima importancia a las palabras de Dios, pero muy pocas a la experiencia. De hecho, le dan tan poco valor a la experiencia que,
cuando tu experiencia de Dios difiere de lo que has escuchado de Dios, automáticamente descartas la experiencia y te quedas con las palabras, cuando debería ser al revés. Tu experiencia y tus sentimientos sobre una cosa representan lo que objetiva e intuitivamente sabes sobre esa cosa. Las palabras solo pueden buscar simbolizar lo que ya sabes y muchas veces pueden confundir tu conocimiento. Estas son las herramientas con las que yo me comunico. Sin embargo, no son los métodos, pues no todos los sentimientos, no todos los pensamientos, no todas las experiencias y no todas las palabras vienen de mí. Otros han pronunciado muchas otras palabras en mi nombre. Muchos pensamientos y muchos sentimientos han sido propuestos por causas que no son una creación directa mía. Muchas experiencias resultan de ellos. El reto es discernirlos. La dificultad es saber la diferencia entre los mensajes de Dios y la información de otras fuentes. La discriminación es una cuestión simple con la aplicación de una regla básica. Los míos siempre son tus pensamientos más elevados, tus palabras más puras, tus sentimientos más grandes. Cualquier cosa menos que eso es de otra fuente. Ahora la tarea de diferenciación se vuelve sencilla, pues no debe ser difícil. Incluso para el principiante, identificar el más elevado, el más puro y el más grande. De todas formas, te daré estas pautas. El pensamiento más elevado es siempre ese pensamiento que contiene alegría. Las palabras más puras son las que contienen verdad. El sentimiento más grande es el que llamamos amor. Alegría, verdad, amor. Estos tres son intercambiables y uno siempre lleva al otro, no importa en qué orden se coloquen. Al haber determinado qué mensajes son míos y cuáles son de otras fuentes con esas pautas, la única pregunta que queda es si prestarán atención a mi mensaje. No sucede con la mayoría de mis mensajes, algunos porque parecen demasiado buenos para ser verdad, otros porque parecen demasiado difíciles de seguir, varios porque simplemente no se entienden y la mayoría porque no se reciben. Mi mensajero más poderoso es la experiencia, e incluso ignoras esto. Ignoras especialmente esto. Tu mundo no estaría en su condición actual si tan solo hubieras escuchado a tu experiencia. El resultado de que no escuches a tu experiencia es que sigues reviviéndola una y otra vez, pues mi propósito no será frustrado ni mi voluntad ignorada. Si te llegara el mensaje, tarde o temprano, no te forzaré, sin embargo, nunca te obligaré, pues te di libre albedrío, el poder de elegir y nunca te quitaré eso, nunca. Entonces seguiré enviándote los mismos mensajes una y otra vez a lo largo de milenios y hasta el último rincón del universo que ocupes. Incesantemente te enviaré mis mensajes hasta que los recibas y los conserves, volviéndolos tuyos. Mis mensajes vendrán en cientos de formas, en miles de momentos a lo largo de millones de años. No te los puedes perder si realmente escuchas. Así comenzará en serio nuestra comunicación, pues en el pasado solo has hablado conmigo, me has rezado, has intercedido conmigo, me has suplicado, pero ahora puedo responderte, incluso con esto que hago ahora. ¿Cómo puedo saber que esta comunicación es con Dios? ¿Cómo sé que no es solo mi imaginación? ¿Cuál sería la diferencia? ¿No ves que podrías trabajar fácilmente a través de tu imaginación como de cualquier otra cosa? Te traeré los pensamientos, las palabras o los sentimientos exactamente correctos en cualquier momento, que sean precisamente adecuados para el propósito en cuestión, usando un recurso o varios. Sabrás que estas palabras vienen de mí, porque tú, por tu propia cuenta, nunca has hablado con tanta claridad. Si yo hubieras hablado tan claramente sobre estas preguntas, no las estarías haciendo. ¿Con quién se comunica Dios? ¿Hay personas especiales? ¿Hay momentos especiales? Todas las personas son especiales y todos los momentos son los mejores. No hay una persona ni un tiempo más especial que otro.
Muchas personas eligen creer que Dios se comunica de forma especial y solo con personas especiales. Esto le quita la responsabilidad al grueso de la gente de escuchar mi mensaje, todavía más de recibirlo, que es otra cuestión, y les permite creer en la palabra de otros para todo. No tienes que escucharme a mí, pues ya has decidido que otros me han escuchado en todos los temas y los escuchas a ellos. Al escuchar lo que otras personas piensan que me han escuchado decir, tú no tienes que pensar para nada. Esta es la más grande razón por la que la mayoría de la gente se aleje de mis mensajes a un nivel personal. Si tú aceptas estar recibiendo mis mensajes directamente, entonces eres responsable de interpretarlos. Es mucho más seguro y mucho más fácil aceptar la interpretación de otros, incluso otros que vivieron hace 2000 años, en lugar de interpretar el mensaje que puedes estar recibiendo en este momento. Aún así, te invito a tener una nueva forma de comunicación con Dios, una comunicación de ida y vuelta. A decir verdad, eres tú el que me invitó, pues vine a ti de esta forma, ahora en respuesta a tu llamado. Porque algunas personas, Cristo por ejemplo, parecen escuchar más tu comunicación que otras. Porque algunas personas están dispuestas a escuchar de verdad. Están dispuestas a escuchar y están dispuestas a permanecer abiertas a la comunicación, aun cuando les dé miedo o les parezca una locura, o les parezca algo totalmente incorrecto. ¿Debemos escuchar a Dios incluso cuando lo que dice parece incorrecto? Especialmente cuando parece algo erróneo. Si crees que estás en lo correcto respecto a todo, ¿quién necesitaría hablar con Dios? Adelante. Actúa a partir de todo lo que sabes, pero considera qué es lo que todos han estado haciendo desde el principio de los tiempos y mira cómo está el mundo. Claramente, algo pasó desapercibido. Obviamente, hay algo que no comprendes. Lo que sí comprendes debe parecerte correcto porque correcto es un término utilizado para designar algo en lo que estás de acuerdo. Lo que no has comprendido, por ende, parecerá incorrecto al principio. La única forma de seguir adelante sobre este punto es preguntarte a ti mismo, ¿qué sucedería si todo lo que pensé que estaba incorrecto realmente fuera cierto? Todo gran científico sabe lo que es esto. Cuando no funciona lo que un científico hace, éste deja de lado todas las suposiciones y empieza de nuevo. Todos los grandes descubrimientos se han hecho a partir de la voluntad y la habilidad de no estar en lo correcto. Y eso es lo que necesitamos aquí. No puedes conocer a Dios hasta que dejes de decirte a ti mismo que ya conoces a Dios. No puedes escuchar a Dios hasta que dejes de pensar que ya lo escuchaste. No puedes decirte mi verdad hasta que dejes de decirme la tuya. Pero mi verdad sobre Dios viene de ti. ¿Quién lo dijo? Otros. ¿Cuáles otros? Los líderes, los ministros, los rabinos, los sacerdotes, los libros, la Biblia, por todos los cielos. Todas esas no son fuentes acreditadas. ¿No lo son? No. Entonces, ¿qué lo es? Escucha tus sentimientos, escucha tus pensamientos más elevados, escucha tu experiencia. Cuando cualquiera de estos difiera de lo que te han dicho tus maestros o de lo que has leído en tus libros, olvida las palabras. Las palabras son las proveedoras menos confiables de la verdad. Hay tanto que quiero decirte, tanto que quiero preguntar. No sé dónde empezar. Por ejemplo, ¿por qué no te revelas? Si realmente hay un Dios y tú eres Él, ¿por qué no te revelas de una forma que todos podamos comprender? Lo he hecho una y otra vez. Lo estoy haciendo nuevamente ahora. No, me refiero a un método de revelación que sea indiscutible, que no pueda negarse. ¿Cómo? Como aparecer justo ahora frente a mis ojos. Lo estoy haciendo ahora. ¿Dónde? A donde quiera que voltees. No, me refiero de una forma indiscutible, de forma que ningún hombre pueda negarlo. ¿Qué forma sería esa?
¿En qué forma o figura te gustaría que me apareciera? ¿En la forma o en la figura que tienes realmente? Eso sería imposible, pues no tengo una forma o una figura que puedas comprender. Podría adoptar una forma o figura que tú pudieras comprender, pero entonces todos asumirían que lo que han visto es la única forma y figura de un Dios, en lugar de una forma o figura de Dios, una de muchas. La gente cree que soy de la forma que me ven, en lugar de lo que no ven, pero soy el gran invisible, no lo que me hago ser en un momento en particular. De cierta forma, soy lo que no soy. Es eso que no soy de donde vengo y hacia donde siempre vuelvo. Sin embargo, cuando vengo en una forma u otra en particular, una forma en la que pienso que la gente pueda comprenderme, me asignan esa forma para siempre. Y así apareciera en cualquier otra forma con cualquier otra gente, los primeros dirían que no me aparecía a los segundos, porque no tenía la apariencia en que me vieron los primeros, ni dije las mismas cosas. Así que, ¿cómo podría haber sido yo? ¿Puedes ver entonces que no importa la forma que adopte o la manera en que me revele? Pues cualquier manera que elija y cualquier forma que adopte, y ninguna sería irrefutable. Pero si tú hicieras algo que evidenciara la verdad de quién eres más allá de cualquier duda o cuestionamiento, también habría quien dijera que es algo del diablo o simplemente la imaginación de alguien, cualquier otra cosa que no fuera yo. Si yo me revelara como Dios Todopoderoso, Rey del cielo y de la tierra, y moviera montañas para probarlo, hay quienes dirían, debió haber sido Satanás. Y es como debería ser, pues Dios no revela su divinidad de o a través de una observación externa, sino a través de la experiencia interna. Y cuando la experiencia interna ha revelado la divinidad, la observación externa es innecesaria. Y si la observación externa es necesaria, la experiencia interna es imposible. Si entonces se pide una revelación, no puede darse, pues el acto de pedirla es una declaración de que no está ahí, de que nada de Dios se está revelando. Tal declaración produce la experiencia, pues tu pensamiento sobre algo es creativo y tu palabra es productiva, y tu pensamiento y tu palabra juntos son magníficamente efectivos para dar luz a la realidad, a tu realidad. Por tanto, experimentas que Dios no se revela ahora, pues si Dios lo hiciera, no se lo pedirías. ¿Eso significa que no puedo pedir nada de lo que quiero? ¿Estás diciendo que rezar por algo en realidad lo aleja de nosotros? Esa es una pregunta que se ha hecho durante milenios y se ha respondido en cada ocasión. Sin embargo, no han escuchado la respuesta o no la creen. La pregunta se responde nuevamente en términos actuales, en el lenguaje actual, de esta manera. No tendrás eso que pides ni podrás tener todo lo que quieres. Esto es porque tu propia petición es una declaración de carencia, y el que digas que quieres una cosa solo funciona para producir esa precisa experiencia, querer en tu realidad. La oración correcta, por tanto, nunca es una oración de súplica, sino una oración de gratitud. Cuando le agradeces a Dios por adelantado eso que eliges experimentar en tu realidad, reconoces en efecto que está ahí, efectivamente. La gratitud es entonces la declaración más poderosa para Dios, una afirmación que respondí incluso antes de que preguntaras. Por tanto, nunca supliques, aprecia. Por lo tanto, nunca supliques, aprecia.